Hablamos recién con una compañera que recorre el territorio. Vamos a intentar darle también alguna explicación, si se quiere, un poco más, entre comillas, académica. Para eso estamos en comunicación con Eduardo Chávez Molina. Eduardo es investigador del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Eduardo, ¿nos escuchás? Leandro Vecino te saluda desde Tenemos Tarea. ¿Qué tal, Leandro? Sí, acá estoy, escuchándolo perfectamente. A ver, Eduardo, vos te dedicás a investigar este tipo de cosas. Recién hablábamos con una compañera que está en el territorio, que recorre las escuelas. Nos da esa mirada. Nos interesa que nos puedas aportar alguna reflexión desde los estudios, desde lo que vos venís desarrollando. Bien, bueno, yo el tema de los talleres clandestinos, ¿no? En ese marco me lo estás planteando, ¿no? Sí, claro. O sea, sí, justamente, bueno, digamos, la precarización laboral, las consecuencias de los talleres clandestinos. Sí, perfecto. Bueno, yo creo que eso se engloba dentro de la lógica, obviamente, de la informalidad, ¿no? Estrategias de sobrevivencia múltiples que se dan en diferentes sectores. El sector textil es un sector casi central en el formato informal, bien, por sus características. ¿En qué sentido? Que la característica productiva del sector textil se puede segmentar, bien, por sus características. ¿En qué sentido? Que la característica productiva del sector textil se puede segmentar, bien, claro, en un formato relativamente fácil. Lo que se ha producido, sobre todo de la década del 90 hasta la actualidad, ha sido la deslocalización de ese proceso productivo que se daba en el gran taller textil, bien, abaratando, por un lado, costos que implicaban para las grandes empresas mantener toda esa estructura segmentada al interior de la gran fábrica, pero también, por otro lado, el vaciamiento de la complejidad política que tiene tener tantos trabajadores en un espacio laboral, ¿bien? Claro, sí, como que en lugar de la gran fábrica se fue atomizando en pequeños reductos clandestinos. Sí, ahora te paso a contar esto. Pero fíjate que hay dos lógicas, hay una lógica económica y una lógica política, ¿bien? Desmembrar el derecho de los trabajadores por un lado y facilitar los procesos de acumulación, si no, no se pueden dar. Entonces eso se genera bajo dos instancias. El desarrollo de pequeñas empresas pre-tayloristas en la forma de producción, ¿bien? Que obviamente su nivel o su mayor nivel de valorización está dada por los menores costos que implica la fuerza de trabajo, ¿bien? Es decir, mientras menos salarios pague, mayor probabilidad tengo de que mis productos sean competitivos. Por otro lado, ese es el primer formato, ¿bien? Sí, donde yo me nutro de trabajadores a los cuales yo primero les vacío derechos, ¿bien? Les vacío derechos sindicales, salariales, ¿no? Y aprovechando una relación desigual, ¿no? La necesidad del empleo y yo que tengo esa posibilidad de darlo en el caso empresarial. Y por otro lado, el formato familiar. Bien, por eso es tan complejo también el taller textil, porque también el formato familiar incide en la producción. Porque recuerda, para hacer una camisa, quien se queda con la potestad normal del desarrollo de esa camisa es el diseñador, la fábrica que diseña. ¿Bien? Sí. Y el tipo de tela que incorpora para la producción de esa camisa. Pero todos los otros elementos, que es colocar botones, cortar, ¿bien? Coser, ponerle las mangas, para eso usan máquinas especiales, collaretas, ¿no? Aparte de las overlock, planchar, empaquetarlas, todo eso lo podés segmentar. Y lo podés segmentar de empresas clandestinas, estos talleres, que muchos de ellos son subordinados a la capacidad que tiene el gran capital para dictarle los tiempos, ¿bien? Entonces, en ese marco es donde se aprovecha el bloqueamiento de derechos de trabajadores. Lo que es importante también sostener, y que eso es lo peligroso, porque también el taller textil aplica, ¿no?, sobre estos dos formatos de extracción de riqueza, o extracción de plusvalor, como lo quieras llamar. Por un lado, el compromiso familiar, y por otro lado, la explotación migrante, que se genera en la población migrante. ¿Por qué se genera ahí? Porque se produce ahí lo que uno puede llamar en términos demográficos la posibilidad de incorporar fuerza de trabajo que con la población nativa no encontrás. ¿Bien?
Bajo esa lógica, obviamente, el migrante, porque tengo facilidades para hacerlo. No tiene documentos, es un trabajador que puede ser relativamente golondrina y me permite, ¿no?, aumentar los niveles de explotación. Lo cual también es peligroso en términos de cómo uno toma el asunto de los talleres textiles, porque de ahí a dar un paso xenófobo sobre la situación, claro, sí, muy cerca. Sí, sí. ¿No? Sí. Bien, y bueno, y ese fenómeno obviamente ha redundado. ¿Qué es paradojal? Lo paradojal de esto es que en un modelo, ¿no?, de sustitución de importaciones o neosustitución de importaciones, el sector textil es muy expansivo en términos de creación de fuerza de trabajo. Cuando yo le pongo arancel a los productos chinos, se potencia la industria local. Claro. Es una potencialidad enorme que es producir las prendas de vestir en forma local. Pero la paradoja está en el margen de ganancia empresarial, porque el empresario quiere acumular y ganar y producir casi al nivel de productividad chino. Bien, los salarios chinos sobre ropas que tienen precios exorbitantes. Y eso lo logra a partir del disciplinamiento de los trabajadores, tanto en los talleres textiles como en los talleres familiares. ¿Bien? Sí, sí, digamos, hay una multiplicidad de causas que explican un emergente, finalmente lo que ocurrió en este taller clandestino de Flores. Bueno, ahí está perfecto, gracias por darme esa entrada, porque lo que ocurre también en el taller textil es que acá hay una clara incapacidad estatal de la regulación. Claro. Bien. ¿Cómo se normaliza, cómo se formalizan a los trabajadores? En general, cuando el Estado está presente regulando la relación capital-trabajo, o trabajadores-empresarios, no importa cómo quiera llamarlo. Ahora, cuando el Estado no está, se produce esto. Sí. Se produce este tipo de situaciones, con muerte de niños. Y no solamente pueden morir niños, pueden morir también incluso trabajadores, porque el Estado no tiene esa capacidad de regular. Y esa capacidad de regular se demuestra, es cuestión de mirar un poco nada más, pocos inspectores de trabajo, vaciamiento de las secretarías de trabajo para la inspección, es decir, la capacidad regulatoria se hace con hombres y mujeres. Si esos no están, esa capacidad regulatoria no existe. ¿Bien? Entonces hay una clara responsabilidad estatal, en este caso local, de la situación, ¿no?, de no vigilancia de esa situación. Pero no solamente, esto es lo interesante, no es solamente por la condición de taller clandestino, la condición de vulnerabilidad de esos trabajadores explotados y en negro. ¿Bien? Sí, claramente. Bueno, Eduardo Chávez Molina es investigador del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales. En tiempos radiales, en breves tiempos radiales, nos ha aportado alguna punta, por lo menos, para empezar a entender esto que por lo pronto aparece como algo que no es casual ni de ninguna manera un accidente. Hablamos recién con una compañera que recorre el territorio. Vamos a intentar darle también alguna explicación, si se quiere, un poco más, entre comillas.